averigua bien cuál es el significado de su nombre, usted se va a dar cuenta cuántas cosas hoy a una edad relativa, ¿no? En un tiempo de poder entenderlo, se va a dar cuenta de cuántas cosas han sucedido en su vida que tienen mucho que ver con el nombre. Mira, Isaías 62, Lorena. Isaías. Sí, en la versión tuya. A ver. Yo en esta versión. Dice, entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes contemplarán tu gloria. Entonces recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te pondrá. Amén. A ver cómo dice esa versión. 62. ¿62 cuánto? 62.2. 62. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Impresionante. Quiere decir entonces que Dios nos va a llamar por el nombre. Exacto. Pero no me va a llamar por Héctor. No. Me va a llamar por mi propósito. Y siempre digo que lo peor que le puede pasar, o nos puede pasar, es que nos vayamos a esta tierra sin saber cuál es nuestro propósito. Amén. El propósito que tenía Dios con Daniel, Daniel fue un paralelo a la vida de Jesús. Y Daniel fue uno de los profetas más impresionantes del Antiguo Testamento. Daniel, él es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. Y oraba 3 veces al día. Sí. Y la Biblia lo califica de manera extraordinaria. Tú eres muy amado, le dice el Señor en Daniel 10, 11 al 19. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, estaba bajo la observación constante de sus enemigos, así como estaba Jesús. Envidiosos, traidores, buscaban de hacerlo tropezar, de hacerlo caer. A pesar de una atención intensiva que tenían sobre ellos, no pudieron descubrir ninguna falta, Elena, en su vida cotidiana, porque eran fieles. Era fiel a Dios, fiel a sus oraciones, fiel a sus decisiones, actuaba conforme a lo que Dios le ponía en su corazón. Y entonces esas cosas yo siento que son la fuerza y el poder del Espíritu Santo en las personas, en cada una, porque también creo que todos tenemos el Espíritu de Dios. Unos lo tienen crecido, otros no. Otros lo conocen porque lo sienten de una manera diferente. Yo creo que en este caso, hablando de Daniel, Daniel tenía una profunda comunión con Dios, Héctor, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es alguien dentro nuestro que te habla, que te marca los tiempos, los caminos. ¿Cuántas cosas hace Dios en medio nuestro? Para aquellos que en algún momento conocemos, hemos recibido al Señor y el Espíritu Santo vino a nosotros, nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo habla. Lo conocemos la voz del Espíritu. Y eso es tan importante, Héctor, para poder tener una vida en comunión con Dios. Yo realmente entiendo que el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros y justamente el nombre de cada uno es algo maravilloso. Por ejemplo, yo a veces veo a personas que están trabajando y que trabajan y luchan, pero son felices en el trabajo
porque yo creo que ese es el propósito de Dios, de darles el trabajo que les gusta. Mirá, Elena, te voy a decir una cosa. Lo peor que nos puede pasar, o que le puede pasar a la gente, a todos, ¿no? Estar en un trabajo No. que es media vida que te pasas trabajando, aunque hay algunos que trabajan toda la vida, ¿no? Sí. Y no estar a gusto. Amén. Porque estás media vida amargado. Sí, sí. Yo creo que no hay nada más hermoso de estar trabajando en un lugar que uno le guste. Y Como haciendo, nosotros, por ejemplo, claro, trabajamos para el Señor. Nos gusta y nos paga bien encima. Porque Dios paga bien. amén, amén. Ahora, de este paralelo que estoy hablando, de la vida de Jesús y de Daniel, cómo buscaban de hacerlo caer, cómo le tendían trampas. Hasta los propios colaboradores le tendían una trampa, del mismo modo que Jesús más tarde. Habían observado atentamente las costumbres que tenían estos dos siervos de Dios de oración. Amén. Y allí encontraron el punto donde hacerle daño. Porque con hipocresía le sujearon al rey Darío, y como era muy vanaglorioso, le presentaron al rey una ley para que la firmara, que exigía que durante 30 días ninguna persona en el reino de Medo Persa pudiera pedir nada a nadie sino solo al rey Darío. Este rey, que era un delirio de grandeza y andando por las nubes, por la idea grandiosa de ser adorado y referenciado como un dios durante un mes, cayó en la trampa y firmó ese decreto. Amén. Esos enemigos de Daniel podían darse con un canto en los dientes el hecho de orar, acarrearía inmediatamente la pena de muerte sobre Daniel, y un hombre de oración como fue Daniel, si seguía con sus costumbres de oración, sería echado al foso de los leones por infringir la ley de Darío. Ahora, ¿qué hace Daniel? Acá está la cuestión. Daniel sabía muy bien, porque él oraba 3 veces al día. Amén. En su recámara. Y lo hacía en voz alta, de forma que los de afuera lo podían oír. Además, con la ventana abierta, escuché esto, en dirección a Jerusalén, donde quedaban los tristes restos del templo que una vez había sido tan magnífico. La reacción de Daniel, que era unos 80 años más o menos, en ese momento, impresionante lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como era de esperar, sus enemigos estaban al acecho con un plan diabólico y un aire triunfante por la insensatez de sus compañeros aborrecidos que le hacían la vida imposible. Amén. Le acusan del delito de lesa majestad, de infractor a la ley del rey, y lo meten en foso de los leones. Por segunda vez, la trampa funcionó. Lo mismo le pasó a Jesús. Amén. Ahora yo me pregunto, ¿fue prudente Daniel en orar 3 veces al día bajo esta circunstancia? ¿No hubiese bastado una oración antes del amanecer cuando dormían todos? ¿No se puede orar en silencio a Dios sin ser oído por los demás? Claro. Pero él tenía que orar precisamente en el lugar que él acostumbraba, en su recámara. Otra pregunta, ¿no pudo haber cerrado las ventanas por lo menos o echado unas cortinas? ¿Por qué Daniel mordió el anzuelo, por llamarle así, de estos perversos? Para mí, Daniel tenía una gran lealtad hacia Dios. Amén. Una gran lealtad. Amén, amén. Estaba por encima de la lealtad al rey. Y era más fuerte que su instinto de conservación. Él sabía que apartarse de sus costumbres de oración hubiese sido una traición a Dios.
Así que oró y dio gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes que estuviera este edicto. La vida de oración de Daniel nos tiene que marcar a nosotros que no se fundaba en el principio de gana o desgana, sino una costumbre conservada, porque uno dice, no, es que no tengo ganas de oración. Daniel no se atreve ni gana ni desgana. Él tenía la costumbre de orar fielmente durante años de disciplina, porque la oración, para que sea efectiva, lo tenés que tomar como una disciplina. Amén. Spurgeon expresó así: la fe de Daniel no fue el resultado de una pasión, sino el fruto de principios profundamente arraigados en su vida. Este hombre, según el corazón de Dios, pudo decirse de sí mismo que era un hombre fiel a la oración. Amén. Porque él sabía que estando cautivo en Babilonia, aunque tenía ciertos beneficios él y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no dejaban de recordar su tierra, su país, su fe y su Dios. ¿Sabe cuánta gente yo conozco? Viví 12 años con mi esposa en Estados Unidos. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que acá eran cristianos fuera de Estados Unidos y se olvidaron de Dios cuando agarraron un poco más de prosperidad? Siento que tenía que haber sido todo lo contrario. Cuando más prosperidad, más fidelidad y más amor a ese Dios que le permitió cruzar un desierto. Amén. Como muchos cruzaron, con la protección del Señor. Me pregunto, ¿por qué somos tan mal agradecidos o desagradecidos? ¿Por qué será? Nos puede mover el tapete, un poco de prosperidad, tener una casa, un trabajo. Yo creo que, Héctor, es lo que cada uno pretende lograr de alguna manera y lograrlo mal, porque se puede lograr bien. Cuando tú buscas a Dios y estás en oración y en petición, pedir un trabajo, pedir tantas cosas como por ejemplo el hecho de ir para los Estados Unidos, yo creo que si Dios te da la oportunidad de llegar a un lugar, es el tiempo, es el momento de que lo que pensaste lograr, si lo ves que tenés un buen trabajo, que tenés una buena casa, que yo creo que es tiempo de ahorrar y de regresar como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Pero hay gente que derrocha todo, hay gente que tiene pensamientos totalmente negativos, hay gente que no le importa de Dios, a lo mejor oran por una situación o por un deseo o por un trabajo y después que lo consiguieron se olvidan de Dios. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque yo creo que hay mucha gente hoy que estamos en este país que ha ido y ha trabajado en aquel lugar, ha enviado dinero y la gente lo ha gastado en cualquier cosa y hoy quieren regresar y no tienen dinero, no tienen edad, ya pasaron tiempo, ni siquiera su casa. Pasó la oportunidad, Elena. Y bueno, entonces yo creo que cada persona, Héctor, tiene suficiente conocimiento para saber lo que queremos hacer y cómo lo debemos de hacer. Me parece, entonces yo creo que hay gente que va solamente por el dinero, hay tanta gente que va solamente, no digamos que vaya a otro país
En el mismo país donde naciste, podés querer tener dinero como no debe ser, como no son las reglas naturales. Entonces yo creo que la oración del justo puede mucho. Y si tú oras y oras verdaderamente en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vamos a lograr que las cosas estén dentro de la voluntad de Dios y perfectas, ¿no? Mirá, otro caso, el caso de David. Ahorita vive en el Salmo 119. A ver qué dice esa versión. Salmo 119. Sí, verso 164 y el verso 147. Vayamos primero al 147. Mira, este hombre, David, tremendo este hombre. Sí. Cómo clamaba, cómo alababa al Señor. 147 lo voy a leer yo, Elena. Clamo a ti antes que amanezca y me quedo esperando tu respuesta. ¿Es 147? Sí, eso también. Acá dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Ahora el verso 164, por favor. Dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Esta versión dice, 7 veces al día te alabo porque tus juicios son siempre justos. Según David, un hombre de Dios, que es muy triste porque a uno enseguida se le escapa el pensamiento, ¿no?, de lo que hizo David. Es triste, ¿no? Pero también hay que decirlo que David al menos una vez en su vida se apartó de su buena costumbre de buscar a Dios y de orar. Amén. En lugar de hacerlo se quedó descansando en su cama hasta la tarde. Y el resto ya lo sabemos, la triste historia, es bien conocido, que debido a ello David se hizo adúltero y más tarde hasta asesino. Pero ¿por qué no miramos y estudiamos un poco los salmos que escribió David? Él muchos de esos salmos lo escribió en la cueva de Adulam. Amén. Con esos 400 amargados, endeudados, afligidos, borrachos, drogadictos, lo que fuera de aquel tiempo, si lo traemos a este tiempo. Nada de eso a él lo contagió o lo deprimió. Porque si tú estás entre 400 amargados, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Amargado? Dice que eran endeudados. Yo no creo que David le haya pagado las deudas, porque estaba peor David que ellos. Pero sin embargo el liderazgo de David afectó a esos 400 hombres. Amén. Que amargados, endeudados y afligidos y pasaron a ser los valientes de David. ¿Qué tal? Bueno, pero pienso que hay un propósito, como hablamos al principio, y yo creo que Dios permitió lo de David para que también David se pudiera dar cuenta que hay alguien superior sobre él, que todo hombre aquí se equivoca, pero cuando el Señor lo toma y cuando el hombre se arrepiente, hablemos de hombre, mujer, se arrepiente, Dios hace grandes cosas, Héctor, con los hombres. Porque David tiene un ejemplo muy... él no solamente que pecó con esta mujer, bueno, con Betsabé, que pecó con esta mujer, sino que también mató, Héctor. Entonces, hubo... Es muy triste pensar en eso, ¿no? Ahí está. Hubo 2 situaciones que fueron muy difíciles, pero que a David lo marcaron y eso que le sucedió a él le sirvió
para después tener 400 en condiciones. De los 400 habrá habido gente como David. Pero David... Yo creo que sí. Ay, bueno. Sí, porque el liderazgo que tuvo David no fue sostenido por la carne, fue sostenido por el Espíritu, por la oración. En la forma que él adoraba y alababa a Dios fue impresionante. Pero yo veo que, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación, escuche esto, el rey Saúl no adulteró, no mató a nadie, si lo comparamos con David. Pero ¿por qué Dios lo perdonó a David y no lo perdonó a Saúl? Ahí está. Ahí está. Son cosas que no nos entendemos, No. que muchas veces no nos cierra a nosotros. Pero tampoco yo soy quien para cuestionarlo, ¿no? Yo pienso que en el Salmo 51, yo lo he leído muchas veces el Salmo, que David dice, no me quites tu Santo Espíritu. Amén. Él se arrepintió de corazón. Claro. Hubo un arrepentimiento genuino en el corazón de David que tocó el corazón de Dios, porque dice la Biblia que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No sé cómo será eso, ni tampoco me interesa investigarlo. Pero yo creo lo que dice la Biblia, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Que se le antojó, se le ocurrió comerse una ovejita. Bueno, la consecuencia fue, porque el pecado es perdonado, pero la consecuencia queda. Amén. Fíjese la rebelión que tuvo con Absalón, con sus hijos, esa hija que la violó otro propio hermano, fue un desastre, porque debo decirlo con toda claridad, que David fue un excelente rey, pero no fue un buen padre, a consecuencia de lo que había sucedido en su vida. Bueno, seguimos hablando de los líderes, pero también practicó una vida de oración, muy disciplinada desde el Pentecostés, a pesar de que por su temperamento posiblemente no le fuera nada fácil. Pero en Hechos capítulo 3, verso 1 dice que Pedro y Jacob subieron al templo a la hora novena. Amén. ¿La de qué? La de oración. Y ese capítulo, más tarde le hallamos de visita en Jope y posando en la casa de Simón el curtidor. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Amén. Quiere decir que todos los hombres de Dios eran hombres de oración. Amén. Y lo que está faltando hoy en día en las iglesias, en el cristianismo, es oración. Aparentemente, Pedro tenía sus tiempos fijos de oración, en lo que se lleva a algún lugar donde pudiera orar sin ser molestado. Y en nuestra historia de la iglesia, también tenemos hombres de Dios que han movido la mano de Dios. Amén, amén, amén. No son los patriarcas, no son los personajes bíblicos, pero podemos saber que acá hubo hombres de Dios muy conocidos como Martín Lloyd-Jones. Él dijo, el mejor método para mantener a raya la inclinación a la altivez es la oración. En sus predicaciones, en muchas cosas, decía, usted haga, o sea, es leer los domingos por la tarde la biografía de algún santo. Él no exageraba al afirmar que las personas que Dios pudo usar para su honra y para bendición de muchos eran hombres y mujeres que oraban. Estos hombres de Dios, como Martin Lloyd-Jones, aprendieron la escuela de Dios a pesar de un tiempo intensivo con Dios en oración. Antes de todas las demás actividades que tenían, siempre estaban orando. Amén. Y aquí hay una pequeña ilustración también de John Welch en el año 1570, 1622. Este conocido predicador escocés se cuenta que su ministerio tan bendecido como predicador y pastor
era debido a su vida de oración intensa. Una vez comentó, dijo, no concibo cómo un creyente, escucha esto, puede pasar la noche entera en la cama sin orar. Cuando por las noches se levantaba para orar, tenía a mano una manta con la que se podía cubrir, arroparse. Y cuando su mujer se quejaba, cuando la veía llorando de rodillas en el suelo, mujer, le dijo, mujer, tengo la responsabilidad de 3.000 almas y de muchas de ellas no sé de qué pie cojea. Amén. Es que es verdad, Héctor, es un tema importantísimo y muchas veces decimos no podemos dormir, ¿qué está pasando? Es que Dios, hay horarios que ya tiene especiales para que nos despertemos y oremos por cada una de las personas que están cerca. Nosotros oramos por las familias, oramos por nuestra familia, oramos por los que están a nuestro alrededor. No solamente la familia es la que tenemos al lado, hermanos, cuñados, sobrinos, sobrinas, en fin, todos ellos. Alrededor nuestro hay mucha gente que son familiares y que deberíamos de orar a aquellos que estamos en las cosas de Dios. Nosotros lo hacemos por los hermanos que necesitan, por las personas que necesitan, lo hacemos y rodeamos a la familia, a sus hijos, a sus nietos, si ya tienen una edad de... Bueno, acá las personas tienen hijos muy temprano, a una edad muy corta, y son muy jóvenes, pero hay que orar. Hay que orar. En la iglesia están pasando cosas porque al no orar se levanta el enemigo con pensamientos totalmente negativos, con palabras negativas, con decisiones negativas, con todo aquello que el enemigo les hace creer que las cosas están bien. Y no están bien. Entonces nos corresponde a las personas que estamos en las cosas así de Dios, de orar unos por otros. No todos aceptan la oración y bueno, pero los rodeamos, acepten o no la oración. Es después ellos, cada uno va tomando el camino que Dios quiere. Pero creo que lo importante y muy importante es la oración. Por eso también la palabra dice que debemos de orar en todo tiempo. Yo creo que estos hombres sabían muy bien lo que hacían. Y sabían muy bien y conocían lo que Dios había establecido. En todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? En todo tiempo Todo lo momento, podemos hacer, todo momento. Si tú estás trabajando, lo podés hacer y hablar tranquilamente con Dios. Si tú estás en tu casa, si tú estás estudiando, también podés orar. Yo creo, si tú vas manejando, podés orar. Si tú es una cosa que es natural en todo tiempo hacer eso. Entonces yo creo que Dios tiene sus propósitos y vuelvo a lo mismo, como tuvo con estos hombres, con cada uno de ellos. Y bueno, hicimos cosas que a lo mejor no eran agradables, pero qué bueno que Él tiene misericordia y dice que sus misericordias son nuevas cada día. Pero son nuevas cada día para aquellos que realmente buscamos de Dios. Entonces, yo creo que estamos en tiempos en los cuales vemos a Dios. El que no lo quiere ver es distinto porque tiene otras enseñanzas, otros conocimientos, Pero hoy, por ejemplo, estábamos hablando con mi esposo y viendo lo que está pasando en Estados Unidos, hermano. Ahí lo ves a Dios, pero yo no puedo creer que se han quemado tantas casas, pero muchas de ellas han quedado intactas.
Una persona lloraba y decía, mi casa está está entera y alrededor no hay nada. ¿Quién crees tú que puede hacer eso? Pero también tienes que ver lo que han hablado de Dios. Entonces, se han burlado de Dios, ¿no? Amén, se han burlado, efectivamente, pero una burla que todos lo hemos visto y que hoy decimos, grande es mi Dios, porque todo alrededor está totalmente quemado y la casa de los cristianos ha quedado totalmente sana. Así es nuestras vidas, hermano. Y así lo vemos en la palabra escrita y en los siervos que se antepusieron delante nuestro. ¿O no, Héctor? Así es. Bueno, para terminar con John Welch, este escocés predicador, cuenta que por la noche, para no molestar a los vecinos, a la madrugada se iba a su iglesia, se encontraba fuera de la ciudad, porque allí podía orar en alta voz sin molestar a nadie, pero cuenta la siguiente anécdota. Una noche acudía a su casa un monje, escuche esto, un monje itinerante, que le pidió si lo podía pasar la noche en su casa, o sea, dormir en su casa. Amén. La cual Welch le concedió con gusto. Este monje por la noche apenas pudo dormir, ya que había un murmullo constante que no dejaba dormir. Y ese murmullo constante despertó y lo asustó. Cuando el monje al día siguiente siguió su camino, se encontró con un campesino que le preguntó dónde había pasado la noche. Y el monje le respondió, ¿dónde ese pastor de los hugonetes? Pero me he sentado tan mal porque el diablo vive en su casa. Porque durante toda la noche había un murmullo constante y estoy convencido de que ese pastor estaba hablando con el diablo. Cuando el campesino le explicó que lo que había oído era la oración que acostumbraba a hacer el pastor, se asombró, no poco, pues antes era de la opinión que los protestantes no sabían orar. Así que volvió de vuelta a la casa de John Welch y pidió poder alojarse otro día más. A la noche siguiente oyó otra vez el susurro, se levantó en puntilla de pie y fue a la puerta y oyó cómo Welch oraba fervorosamente a Dios. Y esta experiencia fue tan convincente para este monje que a la mañana siguiente le explicó a John Welch que quería hacerse protestante, que se quería convertir al Evangelio. Amén. Muchas veces nuestra oración no solamente mueve la mano de Dios, sino también puede cambiar la actitud de una persona para que se convierta. Acuérdense que los discípulos con Jesús le decían, enséñanos a orar. ¿Por qué le dicen enséñanos? Porque lo escuchaban a él orar. Amén, amén. Y la oración que muchas veces tenemos muchos de los cristianos es una oración prefabricada. Es una oración con ciertos límites, es una oración que la hemos estructurado en nuestra mente, pero no en el espíritu. Entonces la oración del espíritu es la que llega al tercer cielo. La oración prefabricada no llega ni al techo esa oración. Es por eso que es interesante que con nosotros oremos, veamos el resultado de nuestra oración. Amén. Porque si no, es como tirar tiros al aire, a ver si le pego algo. Claro, porque, bueno, aparte de oraciones personales y Dios, esas oraciones tapa sus oídos y no las escucha. No es dame, ¿no? Porque mucha gente pide todo para ellos y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darnos lo mejor, pero también tenemos que aprender a orar. Porque si oramos mal, nunca va a llegar la petición al corazón. Bueno, mira, Elena, tenemos a Leo Matías, nuestro sobrino, Amén, que nos saluda de Argentina. Pablo Caballero y Leslie Mejía nos saluda. Ivonne Bautista, ¿cómo estás, Ivonne? Esther Pérez
está saludando. Silvana Pagano de La Plata nos saluda. Rebeca también nos saluda. Miri Brad de Poza Rica. Dionisia de Quesoquipa. Miguel García. La gorda Lidia de Inés Núñez, desde la Patagonia, dice. Qué bueno. Lidia. Orlando Flores, pastor, qué gusto Leo. saber que estás conectado. David Vázquez Pérez de Chiapas. Jorge Moral, un gusto, Jorge. Y Raúl Sánchez, de Tierra de Dios del Pacto, manda un abrazo de Argentina. La hermana Mayra Carranza, de Puebla, y Dana Paola, nuestra Danita, que se congrega con nosotros en la célula, también nos manda muchos cariños. Espero que haya alguna más. Está Eduarda Lalita, Soch, y algunos más. Entonces, vamos a dejar, porque esta parte es los hombres de Dios. El próximo vamos a tocar las mujeres de Dios y los jóvenes de Dios que oraron, y Dios respaldó la oración, movió su mano, hubo revelación y hubo respuesta de parte de Dios a las oraciones que se estaban haciendo. Amén. Amén. Qué maravilla. Gloria a Dios, qué ¿Algo bueno. más, No, pues, los operadores ahí? Qué bueno. nada más. Nada. Bueno. Qué bueno, Leo, que estés conectado. Me alegro mucho. Ya es tarde en Argentina, ¿no? Y hay que trabajar, pero Son las lo 10. bueno que No, estés. Son las 11 ya. ¿Eh? Son las 11 de la noche. Oh, bueno. Acá tenemos muchísimas peticiones de oración, cada una de ellas, por mi salud, por la vida de mis hijos, Camila, Natalia, Caleb, porque Dios tenga un propósito en cada uno de ellos. Adelante, Gloria, hay que seguir adelante, hay que seguir orando y pidiéndole al Señor. Amor a mi hijo Mario. ¡Wow! Vamos adelante, hermana. Oración por mis hijos Abdel y Luis, Fernando, por mi papá Roberto, Adriana, Lupita, Sara, Tania, Uriel y Javier. Oración por el trabajo, por el negocio, que Dios le dé la inteligencia y la sabiduría para tener una buena administración. Claro que sí, hermana. La administración es muy importante en un trabajo, en una casa, en todo a nuestro alrededor. Acá la hermana pide por su yerno Brandon y Amé y su hija América, por Diego, por César, por Adilín, para que la paz y su amor se manifieste en sus vidas. Qué lindo, hermano. Orar por Armando Juárez, que quiere asociarse conmigo para trabajar. Muy bien, a ver. Muy bien, hermana. Vamos a orar para ver si está muy bien esa relación, esa amistad para poder unirse y asociarse para trabajar. Hay que tener mucho discernimiento, hermana. Sí, oración por que sea Armando y no desarmando. Amén. Armando y no desarmando. Gloria a Dios. Pido por mi papá Luis, mi mamá Belén, Abel, y que Diosito azote a mi papá. ¡Oh! Alberto. ¿Qué estás pidiendo? ¡Ay, mi amor! Es un niño y saben una cosa, está diezmando. ¡Qué maravilla! Es un joven, tiene 12 años. Y este niño diezma. ¡Qué maravilla! Dios lo va a bendecir muchísimo. Porque ya lo tiene en su corazón. Oración para todo mi familia. Salud y trabajo. Para mi familia. Luis Fernando Contreras González. Viviana Margarita. ¡Qué nombres! Muy bueno. Para la familia Martínez Olvera.
Y por la familia Grande Martínez, por la familia también Martínez, son todos Martínez. Pido que me ayuden a orar por Lucía, por su esposo, y Roberto Paz, Uriel Paz y Quiro del Carmen, Areli Rangel, Isel Rangel, Alcira Tapia, y Dios cambie sus vidas. Acá seguimos con Margarito, que también tiene peticiones para varias personas por sanidad. Pedro Ordaz, orar por la economía de la familia. Sí, hermano. Gregoria Hernández, por su hija y por ella misma como maestra. Los alumnos están muy revelados, hermano. Por la familia Martínez, sí. Hay mucho, no solamente esta hermana, sino otra hermana que conocemos que es maestra, también tiene el mismo problema. Papás, ¿por qué no corrigen un poco a los niños? Es verdad, el maestro está para enseñar, no para corregir. Los que estamos para corregir somos los padres. ¿Escuchó? Hoy, abuelos, aceptamos la enseñanza de los padres, de nuestros nietos, pero hablemos con nuestros hijos para que ellos también pongan un hasta aquí y un respeto a las personas. Hay mucha falta de respeto a las personas, hermano. ¿Cómo le permite? La maestra es una autoridad. Y la maestra el maestro, el profesor son autoridades que debemos respetar porque tienen el deber y la enseñanza a nuestros hijos. Ellos el día de mañana van a hacer algo porque esta gente les está enseñando. Tenemos que entender los padres, Oración por Colegio Bicentenario, salud de mi papá, por mi familia, por mi vida y la de mi hija. Esta joven también es una maestra también. Oración por el Colegio Kairos, que es el colegio que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿sabe qué? Las maestras tienen que estar preparadas, hermanos. Y a veces hay chicos que las sacan de esa paz que debe tener un maestro o un profesor, ¿no? Por las respuestas que le dan. Entonces, tengamos un poco de conocimiento y sepamos qué nos corresponde. Consideración para los maestros también. Vamos a orar, hermano. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Padre, Señor, por este programa amamos, que Señor. nos has dado. Ponemos Padre. delante de tu presencia, Oramos por Señor. todos los que están conectados, por sus hogares, Señora, sus familias, por cada petición, situaciones que están cada viviendo, familia, quizás no muy su claro, alrededor, quizás sus vecinos, sus problemas compañeros de salud. trabajo, Te rogamos Padre, que escuchen para nuestra que haya oración, Padre, armonía, que extienda tu Señor. mano, que se pose Dios, sobre en la las vida de oficinas, tus hijos, de tu Señor. pueblo, aún de aquellos que sean no te personas conocen, que Padre, estén también. cumpliendo con el Tócalos, deber, bendícelos, Señor, Padre, que en el nombre de realmente Jesús. tienen que estar, Te rogamos, Señor, no que los por los hayan colegios, puesto, por Señor, los papás, por los ponerlos, maestros, las Señor. maestras, los directivos, Padre, Espíritu en Santo, el nombre te de pedimos Jesús. que También, Señor, ordenes la vida por el de las Ministerio de personas, Educación Padre. Pública, Padre, que también Ordénala, necesita Señor, mucha sabiduría muéstrala, para que los Señor, chicos aprendan lo sobre que están el estudiando, respeto Padre, que que debemos no haya de ningún tener a las aplazamiento, autoridades. que no haya Todas las ninguna autoridades reprobación, están Padre, puestas por que todos Dios. puedan pasar, El Padre, que la puedan Madre, aprender Señor, y que todo tengan un el espíritu médico, enseñable, Señor, sobre todo, Padre, aquellas que no haya personas, rebeldía Señor, en sí, sus vidas, Señor. En sus caracteres, No, Padre. Señor. Te rogamos que Ayuda. toque la vida de los padres para que los padres Sí, eduquen bien a sus hijos, eduquen a sus porque la hijos, primera oh educación Dios. comienza por nuestra casa, Amén, Padre. Señor. Luego son Gracias. formados en el colegio, Gracias por nuestra prepa, familia, gracias por cada secundaria, uno de prepa ellos, y del más universidad, chico al más Padre. grande, Gracias, Padre, gracias, Padre, por delante de la tu palabra, presencia, gracias por los Padre, testimonios que donde estamos se teniendo, encuentren, Padre, este Señor. tiempo. Te rogamos que nos Sí, siga papá. bendiciendo,
que bendigas este Bendice medio, a mis sobrinos, que bendigas Señor, bendice a los operadores, también a mis a nietos, Yolo, a bendice Miguel, a a su Joaquín, que también esposa, es parte a todos los que estamos nuestra, trabajando Padre. aquí, Señor, en la radio, Bendícelo que esta con la radio sea una bendición del bendición. Padre, del Danos, Hijo y Señor, del Espíritu la Santo. estrategia que tú Oh, tienes, la Señor, mejor de todas, Padre, guarda para que esta radio sea más Guarda a escuchada, Mateo, para que esta guarda a radio Sofía, funcione guarda, al 100%, Señor, Padre. En el nombre de Jesús te al lo más pedimos, Señor. pequeño, Danos las Señor. personas idóneas, oramos por esas Bautiza, personas Padre. que vengan a operar, que vengan a Sí, trabajar, Señor, a que vengan a todos servirte los a ti, niños, Padre, en el Padre. nombre de Jesús, Dios mío. Alola, Porque Padre, tú, te pedimos Jesús, que no has venido bendigas, que para bendigas ser a su servido, alrededor, sus sino que compañeros viniste de para trabajo, servir, Señor. que nada Y les ocurra, dice tu palabra, Señor. donde yo estoy estará Guárdalos mi del servidor mal, como y mi dice el Padre Padre lo honrará. nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Sigue Aleluya. obrando en este medio que nos has dado, que nos has regalado, Padre, para seguir tocando las vidas, los hogares, las personas. Bendice nuestras congregaciones, bendice nuestro liderazgo, bendice, Señor, todas las familias que se congregan aquí, Padre. Aún aquellas que han menguado un poco, aliéntalos, Padre. Aliéntalos a que se sigan congregando. Gracias, Padre, porque este domingo tenemos el domingo de las primicias. Amén, Te pedimos, Señor, que te glorifiques y que le pongamos un nombre a cada semilla de primicia que vamos a sembrar en buena tierra, que dará al 30, al 60 y al 100 por uno de frutos. Gracias, Dios. Gracias por todo, Padre. Gracias por las bendiciones. Gracias por los hermanos que están conectados. Amén. Por los hermanos que han pedido oración, por los hermanos que han pedido, que han mandado oración, Padre. Bendecimos a la Patagonia, bendecimos a Argentina, bendecimos a todos los países del mundo, Padre. Que tú estés tocando, obrando en la vida de las iglesias, los pastores, los ministerios, Padre. Señor, y te pedimos especial por California, Padre, que se está prendiendo fuego, Padre. Por eso, Señor, esos hogares que se han quedado sin hogar, se han quedado sin casa, Padre. Yo sé que ha habido muchas víctimas también, Padre. Extiende tu mano, sopla con tu espíritu, Padre, que se calme ese incendio. Señor, abre los cielos y derrama lluvia y bendición para apagar esos incendios, Padre. Que no haya más víctimas, que no haya más pérdidas, Padre. Dale estrategia a los presidentes, a los mandatarios, gobernadores. Se da la estrategia que tú tienes para apagar ese incendio. Te lo pedimos, te rogamos en el dulce amor de Jesús. Amén. Amén y amén. Oramos también por Israel y por Jerusalén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No Nos vemos entonces en la próxima semana cuando llegamos a estos tiempos de oración. Aleluya. No deje de orar, hermano y hermana. No deje. Las fuerzas del mal querrán destruirte. Gracias a Dios. Ferirte, pero no podrán. ¿Qué hace la mucho luna acá? ¿Qué hace mi mucho luna acá? El poder del Fíjate que cristiano esta, no sé si sacó está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos